Tú eres bueno en todo tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todo este tiempo de pandemia, todo este tiempo de que hemos pasado con el virus, va a ser un año, Padre, pero te agradecemos porque no nos has dejado ni un solo día. Y si algún momento hemos regañado de ti, y hemos dicho o te hemos cuestionado cómo tú haces las cosas, Padre, perdónanos. Ayúdanos a entender que todo viene de ti. Gracias, Padre, por las circunstancias buenas y gracias por las malas. Ayúdanos a tener un corazón limpio. Ayúdanos a tener un corazón transparente. Ayúdanos a que este día, si alguien nos ofendió, a perdonar, a entender que incluso ahí estás trabajando con nuestro carácter. Ayúdanos también a entender, Padre, de que tú también estás trabajando con las personas que nos ofenden, Señor. Tú también estás haciendo tu obra. Y dejamos, Padre, a nuestros enemigos en tus manos. Gracias, Padre, porque eres fiel. Ayúdanos esta noche a tener un corazón limpio delante de tu presencia, un corazón donde por más que la gente o personas nos pueden eh, quizás hacer de menos, tú eres el que nos da el valor perfecto, tú eres el que nos da ese entendimiento perfecto, Padre. Gracias, Padre, porque esta noche estamos ante ti, en tu presencia, para aprender más de ti. Ayúdanos a que cada lectura de tu palabra, cada palabra del pastor nos ayude a entender, a cambiar nuestra manera de ser, a que igual nuestro orgullo, Padre, igual sea destruido, Padre, y que podamos siempre ver tu amor reflejado en nuestras vidas y asimismo las demás personas puedan ver realmente el amor reflejado tuyo en nuestras vidas, que la gente pueda ver y decir, esta persona tiene algo diferente, esta persona tiene quizás un entendimiento diferente. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos. Gracias, Padre, por la iglesia que también nos has dado, porque cada actividad, cada domingo, cada miércoles, cada martes, viernes de academia, Señor, tú te estás manifestándonos. Gracias, Padre Celestial, por cada liderazgo que tenemos dentro de nuestra iglesia, Date y Dulce Refugio. Gracias por cada ministerio. Sabemos que este año quizás teníamos el 2020, diferentes proyectos, actividades, cosas por realizar, pero tú nos hiciste ver algo diferente. También bendecimos a las personas que cada martes se conectan con nosotros y quieren aprender de ti. Bendigo a cada una de esas personas, sus familias, sus recursos, sus iglesias también, Padre. Y también te quiero pedir por el tiempo de academia que estamos teniendo. Gracias, Padre, porque estamos aprendiendo más de ti y nos estás utilizando. Quizás de mínimo, Padre, pero tú estás utilizándonos, Padre. Y gracias porque estamos aprendiendo de ti. Ha sido un año lleno de retos, un 2020 llenos de retos y quizás un 2021 aún sigue siendo de retos, Padre. Realmente lo que tú tienes para nosotros es maravilloso. Gracias también por los miércoles de oración, por ese tiempo que estamos teniendo desde la mañana. Sabemos que tú pones ese deseo en nuestro corazón. E igual las personas que quizás no lo pueden hacer y tienen el deseo de orar y de conectarse en tu presencia, también bendecimos sus corazones, Padre. Gracias, Padre, porque te estás manifestando en nuestras vidas y te honramos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bendición, amada familia. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes en este tiempo especial, tiempo de estudio, estudio del texto sagrado. Estamos haciendo una revisión del libro de Mateo desde una perspectiva histórico-crítico. Y vamos conociendo cosas muy interesantes acerca de lo que sucedió dentro de ese periodo tiempo, ese tiempo antiguo,
el momento que el Mesías fue capturado, fue juzgado, etcétera, etcétera. Pues aquí vemos. Me da gusto ver que hoy nos acompaña un gran amigo, colega, amigo de batallas, nuestro querido Sergio Coronel. Un gusto saludarte a la distancia, mi querido amigo. Un gusto, mi querido Sergio. Ha sido lindo verte el día de hoy conectado con nosotros para disfrutar de este tiempo. Y vamos a abrir nuestra Torá, nuestras Biblias, vamos a abrirlas en el texto de Mateo capítulo 26, Matitiyah, Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Hoy vamos a estar analizando un poquito más acerca de este personaje llamado Kefa, Pedro, y a ver qué es lo que Kefa, Pedrito, nos muestra en esta historia. Muy bien, hay algunos eh, que hacen referencia acerca de este proceso. El caso de Gnilka, cuando escribe un comentario a el libro de Mateo, que es un comentario exegético propiamente, él hace referencia que este pasaje, este texto del 69 al 75, es más bien para un llamado de atención. Es como que está presentando una historia en medio de lo que está sucediendo con el arresto del Mesías e inmediatamente ingresa este juicio, este proceso, perdón, de Pedro, aparece y termina eso y continúa el juicio. Ya van a ver ustedes que pareciera un texto aislado, pero no es así, tiene una razón de estar en este sitio. ¿Sí? Eso es algo muy interesante, importante que debemos comprender. Dice el texto, verso 69, Matitiyah 26, verso 69. Kefa, Pedro, estaba sentado fuera en el patio. ¿Recuerdan un poquito textos anteriores? Dice que el momento que fue arrestado el Mesías, dice que Kefa le seguía así como en silencio, pero el libro de Juan hace referencia a que como que Juan tenía algún tipo de relación con los que cuidaban ese sitio y les permitió entrar a él y también a Pedro. Entonces ingresaron los dos a ese proceso. Oiga, qué interesante que ellos ingresan para observar todos estos detalles, pero Pedro ingresa para algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante que va a realizar? Pedro va a negarle al Mesías. Ojo, entonces ahí viene algo. En medio de toda esa persecución, en medio de todo ese arresto, en medio de todos sus detalles, aparece Kefa. Y Kefa aparece y cumple lo que ya le habían dicho, el mismo Yeshua ya lo había dicho, que de cierto te digo que tú hoy me negarás. ¿Qué dijo Kefa? ¿Qué dijo Pedro? No, incluso si es de dar mi vida, yo daré mi vida. Es que así es Kefa, así es Pedro, simplemente respondiendo las preguntas que no se han hecho y hablando un poquito de más. Así suele suceder con nuestro amigo. Y dice el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, criada, alguien que servía en ese lugar. Pero ojo, ¿cómo es que la criada le conocía? Y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Oiga, qué interesante. ¿Por qué le dice eso? Veamos el panorama un poquito. Es una criada, probablemente una sirvienta de Caifás, probablemente alguien que servía o alguien que cocinaba en ese lugar.
¿Sí? Recuerden que en ese tiempo no había los restaurantes como nosotros lo vemos, no había los cilindritos de gas para que de esa manera se cocine rápido. Entonces, siempre había la forma de cocinar era muy diferente a lo que nosotros pensamos y más aún en un lugar donde se desarrollaban concilios, reuniones. Y aquí dice que estaba en el patio del sumo sacerdote. Entonces, probablemente la casa era muy grande y ahí mismo se desarrollaban los concilios en la casa del sumo sacerdote. Pero hay algo interesante que esta criada le conocía o quizás le vio en algún momento a Pedro, a Kefas, igual con Yeshua. Y como se parecían tanto, dijeron, este parece Galileo. Ahora, si nosotros hablamos de modismos y formas de hablar, probablemente el arameo galilaico que utilizaba Yeshua sí tenía su acento, su tonito, al igual que el arameo de Jerusalén, el arameo de Judea, de Belén, debió tener su tono, así como nosotros tenemos. Los cuencanitos tenemos el cantado y los quiteños tienen su F, que se sobresale. Y los costeños, no digamos por los costeños, ¿no? Claro, de una, se le capta de una al costeño. Entonces, imagínense en esa idea, el arameo galilaico era reconocido porque Kefas y todos los discípulos, incluyendo Yeshua, crecieron en Galilea. Por eso al escucharle incluso su forma de hablar, van a darse cuenta que él no es de Jerusalén. Este es foráneo, este es de Galilea, ¿se da cuenta? Entonces, al parecer, esta sirvienta le conocía y dice, tú también estabas con Yeshua el Galileo. ¿Cómo negarle a alguien que probablemente sí le vio? ¿Cómo decirle, no, yo no estuve? Pero miren lo que dice el verso 70. Mas él, es decir, Kefa, negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Es como diríamos nosotros así medio enojones, ¿qué es loca? ¿Te pasa, loca? Yo no soy. Yo creo que se te ocurrió a ti, pero yo no soy el que tú estás pensando. Pero hay algo interesante. Dice el texto y es enfático tanto en griego como en arameo que él niega y dice, yo no soy uno de los 12. Yo no soy parte de ellos. Yo no soy parte de los discípulos del Mesías. Oiga, y aquí empieza una pregunta de reflexión que viene a mi mente. ¿Será que en algún momento nosotros hemos negado al Mesías prometido? ¿O será que llega un momento que no hemos entendido siquiera quién es el Mesías? Y como no hemos entendido al Mesías, el Mesías prometido, ¿cómo podemos afirmar que yo le conozco si ni siquiera sé quién es? Interesante, ¿no? Porque nosotros podemos decir, hey, sí, yo acepté a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Pero ¿y quién es el Mesías? ¿Quién es Jesús, el Cristo? Y en griego todavía, si ponemos en arameo, Yeshua HaMashiach. ¿Quién es realmente él? Y uno quedaría, bueno, eso me enseñaron cuando yo era niño. Es algo que quizás me expresaron como una religión, o cuando yo llegué a una iglesia me dijeron todos, hey, tienes que aceptar a Jesús. Y yo dije, ¿qué hay que hacer? Hay que orar y listo. Y yo oré, ya soy cristiano. Pero ¿realmente conocen al Mesías?
Es una pregunta muy, muy puntual. Ojo, Kefa estuvo 3 años y puchis con él. O sea, él sí lo conocía. Él sabía quién era. Pero si nosotros vemos, ¿cómo uno puede salir a favor de alguien que no conoce? Y ahí hago la pregunta. ¿Cómo usted puede dar testimonio de una transformación integral de vida si ni siquiera conoce al que da la transformación de vida? Oiga, qué duro, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a revisar y empezamos a cuestionarnos, ¿cuántas veces usted ha quedado en silencio en vez de enseñar la luz de la Torá? Porque la luz de la Torá es la luz del Mesías. Por eso el término hebreo or es luz y empieza con una letrita que se llama Aleph. Y esa letrita Aleph es amo, dueño y señor. Y eso nos muestra cuando Yeshua dijo yo soy la luz. Cuando Jesús dijo yo soy la luz, en ese momento está diciendo yo soy Or, yo soy amo, yo soy dueño, yo soy el Señor, el creador de tu vida. Pero es la esencia de Él. Pero el momento que nosotros no comprendemos esos detalles, en el instante que nosotros hemos dicho, sí, es que yo me fui a la iglesia, me arrepentí, lloré un montón, me pasaron los pañuelitos para secarme las lágrimas, ahora sí bajó el arcángel Gabriel juntamente con Miguel y me sellaron y ahora sí, ya la hice. ¿Eso es todo? ¿Eso es realmente una vida cristiana, entre comillas? Yo pienso que no. Hay mucho más. Pero a veces nos quedamos con eso y por eso le negamos al Mesías. Y usted me dirá, pero aquí Pedro no lo está negando por esa causa. Sí, Pedro no lo está negando por esa causa, es por otra que ya vamos a ver más adelante. Pero esta pregunta y esta reflexión nos ayuda a entender si realmente estamos conectados a la luz o simplemente nos hemos olvidado de esa luz transformadora, de esa luz que cambia vidas. Luego dice, saliendo él a la puerta, ya no está en el patio. ¿Recuerda con quién estaba en el patio? ¿Qué nos decía? Con los alguaciles, muy bien, Anita. Ahí estamos conectados con Anita ahí. Con los alguaciles, se sienta con los acusadores del Mesías. Y mientras está sentado, supongo ahí está el fuego porque es de madrugada. Mientras está sentado, quizás achachá y hace frío. Ahí me salió un término muy, muy mío, achachay. Entonces estaban ahí y viene la sirvienta, le mira y dice, pero tú no estabas con él. Y supongo que se levantó y junto a los alguaciles que estaban alrededor dijo, no, yo no he estado con él. No sé qué hablas, disparates hablas, mujer. Y se va junto a la puerta. ¿Ya? Ahora, póngase a pensar un poquito. Meditemos, veamos la historia. Si los alguaciles están ahí, 3 alguaciles, los cuales son los acusadores, los mismos que acusaron al Mesías, y viene esta mujer y le dice a Kefas, a Pedro, tú también eres uno, y él hubiese dicho, sí, yo también soy uno, ¿qué creen que hubiesen hecho esos alguaciles? Véngase tú también con esto y sácate también a morir. ¿Se da cuenta? Sabía también esa realidad Kefa, y quizás nosotros también como humanos probablemente actuemos similar. Así que no le echemos la culpa completamente a Pedrito.
No porque su nombre Kefa signifique roca, significa que va a ser duro y no va a morir. También tenía quizás esos miedos, pero se da cuenta, cuando entendemos el contexto histórico y cuando vamos viendo el panorama, dejamos de criticar a las personas, dejamos de emitir juicio porque entendemos y nos ponemos en los zapatos de ellos ante esta situación muy compleja. Así que también ya de pasito nos dice, cuidado con andar de criticones. Nada de eso. Continuemos. Saliendo él a la puerta, aquí hay un misterio. ¿Por qué enfatiza la puerta? La puerta tiene un término en hebreo, se llama dalet, ¿sí? Delet es puerta, dalet es la letra o el número 4, pero tiene la misma raíz, por así llamarlo. Delet, puerta. ¿Por qué dice que se acerca a la puerta? ¿Cuál es el misterio de la puerta? La puerta es como tal una entrada. Oh, Isaías, qué inteligente. Es obviamente, la puerta se abre para que uno ingrese. Pero en el contexto espiritual, Dalet siempre presenta los 4 puntos cardinales de la tierra, es decir, los 4 espíritus que va a hablar el Apocalipsis. Por eso hay misterio en este texto. Hay algo muy especial. Dice que él sale a la puerta, es decir, él sale como a ese encuentro con la realidad espiritual de él mismo. O cuando usted niega algo, no le queda ese dolor interno y uno después empieza a reflexionar y dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Sí o no? ¿Verdad? Nosotros reaccionamos de esa manera. Aun cuando sabemos que negamos algo, mentimos algo, uno dice, ¿qué bestia? ¿Qué hice? Y ahora, ¿cómo le digo que no era así? Ya metí las 4. ¿Sí o no? Por eso aquí está Dalet o Delet, junto a la puerta, para ir entendiendo que hay una introspección, pero mientras está en ese proceso introspectivo, miren lo que pasa. Le vio otra. A ver, en la primera dice que era la criada. En la segunda dice que le vio otra. ¿Otra qué? ¿Otra criada? ¿Otra persona? Y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Yeshua el Nazareno. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Cómo le llamó la primera mujer? ¿Y cómo le llama la segunda? Al Mesías, a Yeshua. La primera le dice el Galileo. La segunda dice el Nazareno. ¿Se da cuenta? Y cuando uno lee rápido, uno dice, esto no ha de tener ninguna importancia, ¿no? Pero hay algo muy especial. Aquí está diciendo el Nazareno, pero hay algo. En el tiempo antiguo no se utilizaba comúnmente gentilicios, ¿ya? No se utilizaba gentilicios. Es decir, ¿qué es un gentilicio? Si yo soy de Ecuador, soy ecuatoriano. Si soy de Cuenca, soy cuencano. Pero no es que porque él era de Galilea, era, ¿cómo sería el término? Porque ahí me va a salir como de esos, un sonido medio como mariachi. Bueno, intentemos verle ahí un gentilicio de Galilea. Galileo, probablemente. Pero no. Siempre en el tiempo, dicen los historiadores, que no se utilizaban gentilicios, sino que se decía de tal lugar. ¿Sí? Entonces, aquí muchos dicen que
al utilizar el texto el nazareno, no es un gentilicio, sino que aquí Mateo ya está utilizando en labios de esta otra persona, y probablemente así lo dijo, o cómo lo supo, como el que hizo pacto nazareo. Ahí sí, por el pacto nazareo, es considerado nazareno. ¿Captamos esta idea? Entonces, dicen algunos autores que ya probablemente los discípulos hablaron después de haber cenado, después de haber compartido la cena con el Señor, y cuando Él dijo, no volveré a tomar esta copa, e hizo ahí el pacto nazareo, ya todos empezaron a divulgar que el Mesías, que Yeshua de Nazaret, ahora es nazareo y hace pacto nazareo. Y por eso dicen algunos que esa es una de las causas por la cual dice esto. Estaba con el nazareno, con el que hizo pacto nazareo. Oiga, qué lindo. Si esto es así, vemos que cuando está en la puerta, y si tomamos desde el ámbito espiritual, está en ese ámbito, en ese momento, reconociendo quién era él, y viene una mujer y le dice, hey, también él era parte de él que hizo pacto nazareo. Y supongo que eso fue como ese golpe para empezar a recordar la cena que tuvieron. Porque ahí fue cuando hace pacto nazareo, y ahí es cuando Pedro promete Kefa que hasta la muerte iba a estar con él, incluso todos, pero los 10 se dieron al pire, ya no estaban ahí, solo estaban 2, aunque no muestra el texto aquí de Mateo a Juan, solo muestra a Pedro, pero los otros evangelistas van a mostrar esa directriz en las otras besoras. Ok, ahora veamos. 72, ¿qué dice? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. A ver, él niega con juramento. Y aquí hay algo para pensar. Porque el mismo maestro Yeshua que le dijo, no juréis por nada, ni por lo que está arriba, porque ese es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de los pies. Por nada juréis, sino que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Pero qué pasó aquí? Pedro se olvidó de ese pasaje. Pedro se olvidó de ese texto bíblico. Bueno, en ese tiempo todavía no estaba escrito el texto bíblico. Se olvidó de la enseñanza del Mesías. ¿Cómo puede pasar con usted y conmigo? Nos olvidamos de la palabra de Dios y tomamos decisiones pero tan equivocadas. Decisiones erróneas, destructivas. El momento que usted y yo nos olvidamos de la palabra de Dios, negamos. En la primera parte, negamos porque probablemente no lo conocemos. Pero en la segunda, conociéndole, le negamos porque nos olvidamos lo que hemos conocido de él. ¿Se da cuenta? Pedro pasó 3 años y medio con él, con el mero. Pero fíjese lo que sucede. ¿Acaso se olvidó eso? Dijo, no juraréis, solo que tú sí sea sí, tú no sea no. Más de eso, pecado conlleva.
Eso dice el texto. Es decir, que ahí Pedro ya peca directamente contra el Padre. Porque no solo niega, sino que hace algo más. Jura, con juramento. Dice, no conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, ahora no da lugar, se da cuenta que no da lugar donde está Pedro, seguirá en la puerta o se movió de ahí de la puerta, se fue por otro sitio, no sabemos, no lo especifica el texto. Lo que sí nos muestra que dice un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Kefa, verdaderamente, aquí ya utilizan una palabra fuerte, y ya vamos a explicar esto en arameo. Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Pero dice verdaderamente. Y utilizan en arameo el término emet, que es la raíz, ¿no? Emet, verdad, emati. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo que delante del Dios Todopoderoso, delante de Dios Todopoderoso, te decimos que tú eres uno de ellos. Porque eso es emet. La verdad es el mismo amo, dueño y señor, gobernando, dirigiendo nuestras vidas para llegar a esa plenitud. Eso es emet. Aleph, mem, taf, emet. Entonces, oiga, qué interesante lo que nos plantea aquí. Dice, delante del Todopoderoso, que es nuestro creador y nos perfecciona, delante de Él, te decimos que también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué pasa en el 74? Entonces Él empezó a maldecir. Miren a qué nivel llegó. Él empezó a maldecir. ¿Y qué más dice? Él empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Ya vamos a ver la parte final. Aquí es la parte más triste del proceso. Porque si bien es cierto en la primera, quizás por desconocimiento, aunque aún por desconocimiento hay pecado. Pero en la segunda parte, ya aún haciendo la introspección, recordando las palabras del mismo Mesías, voy y digo algo que él me dijo no lo haga, como es el caso del juramento. Pero acá ya llega un acto de maldecir, es decir, de hablar para destrucción. Fíjese que es que nos toca nuestra vida en este ámbito, porque lo que hablamos puede traer vida o puede traer muerte. Lo que decimos puede traer vida o muerte. Pero ¿cuál era el acto que tomaron ellos para decirle verdaderamente tú eres de ellos? Que hablaba igual. Ojo, ahí dice hablaba. Tu manera de hablar te descubre, tu manera de hablar te descubre. Y aquí hay varias cosas que yo me he puesto a pensar. Mi manera de hablar con las personas, mi manera de hablar con la gente, mi manera de hablar con mis amigos, ¿delata que soy un hijo del Mesías? ¿Un hijo del Eterno? ¿O será que pasamos desapercibidos? Como que nadie se da cuenta. Y quizás yo tengo un conflicto muy fuerte. Donde quiera que estoy y me dan un poquito de confianza, estoy enseñando.
Y mi esposita siempre dice eso, donde tú estás, te pones a enseñar. Pero es ¿por qué? Porque donde yo debo estar, lo que hay en mí tiene que fluir como luz. Y quizás Pedro estaba ya conversando y su forma de hablar, su forma de decir las cosas, quizás estuvieron, empiezo a inventarme cosas, así que esto no está en el texto, pero me vienen mil y un ideas. Digo, quizás él se puso a decir, no, pobre ese hombre, él era el Mesías, o él sí es el Mesías. Y alguien le escuchó y le dijo, es que tú hablas también como ellos. Y se delató a sí mismo. Pero luego de eso, solo estoy especulando, esto no está en el texto bíblico, no me apedreen por hereje, por favor. Pero si vamos entendiendo estos detalles, y hace una pregunta puntual. ¿Por qué maldecir? ¿Por qué traer destrucción, muerte en mis palabras si mis palabras deben traer vida? Y dice que él empieza a maldecir y a jurar. O sea, empieza a utilizar las dos cosas. Y luego, ¿qué pasa? Dijo, no conozco al hombre. Fíjense que ya no dice, no conozco al Mesías, no conozco al judío, no conozco a esto y aquello. ¿Qué dice? No conozco al hombre. Indirectamente su forma de hablar hasta el decir no conozco le delata. ¿Por qué? Porque constantemente en el libro de Mateo siempre se presenta el Mesías como el Hijo del Hombre. Y dice no conozco al hombre, al Hijo del Hombre. Se delata a sí mismo. Detallitos que uno va observando. Quizás fue así. Como digo, permítanme especular un poquito, soñar un poquito despierto viendo esto. Pero dice que enseguida cantó el gallo. Verso 75. Entonces, Pedro se acordó de las palabras del Mesías. O sea, por la forma de hablar, él empieza incluso a maldecir, empieza a jurar diciendo no conozco al hombre, pero el momento que cantó el gallo, es decir, el momento que se le abrió su entendimiento, se dio cuenta lo que estaba haciendo. Dice el texto, entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua. Se acordó, vino a su mente y recordó todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el texto? Que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y ya hemos visto un poquito de numerología y el número 3 tiene que ver con esa unión en perfección. Entonces uno diría, es una negación perfecta, unión en perfección, las 3 veces que niega. Pero si vamos armando los cabos sueltos, miren cómo es la evolución hasta llegar a un nivel de tal profundidad de negación que hasta maldijo. En la primera parte solo dijo, estás loca mujer, no conozco. Empieza el proceso evolutivo. En la segunda parte, ¿qué dice? Te juro que yo no le conozco. Y en la tercera, maldice. Aunque algunos textos en griego presentan que dice que habló palabras blasfemas. Eso dice algunos textos posteriores al revisar en griego. Dice que habló palabras blasfemas y juró.
no conozco. ¿Se da cuenta la evolución del mal en la vida de Pedro? Por eso les decía, este pasaje está aquí para mostrarnos que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, usted y yo podemos actuar de esa forma. En vez de buscar a Dios, empezamos poco a poco a negarlo, hasta que llega un momento que hasta podemos usar palabras blasfemas en contra del Dios Todopoderoso. Y hay de nosotros si esto sucede. Hay de nosotros si actuamos de esta forma. Porque llanto y crujir de dientes vendrá para nuestra vida. Porque luego de esto dice que me negarás 3 veces. O sea, llega hasta la cúspide de esa perfección del mal. Y ahí, solo ahí, en ese momento, él toma una decisión. Sale y llora amargamente. ¿Sí? Pero hay algo interesante. Él llora amargamente, pero entra en un proceso de arrepentimiento. No así Judá o Judas. Judas, en cambio, ni siquiera llora. Dice que va, lanzó las monedas, etcétera, etcétera, y con ese dinero, esas monedas, 30 piezas de plata, fueron y compraron un lugar que es conocido como Aceldama, la tierra de muerte, una tierra árida, según ellos, para enterrar ahí a las personas extranjeras. Entonces el lugar que compraron con esas monedas incluso lleva un nombre de muerte. ¿Se da cuenta? Pero Judas no entra en un proceso de arrepentimiento. Por eso dice el doctor Yatensi Bonilla en un estudio que hace sobre el libro de Judas, o bueno, la vida de Judas, perdón, tomando el texto de Juan, y él dice, cuando vamos entendiendo la evolución del pecado en la vida de Judas, vamos mirando que poco a poco él mismo estaba trayendo destrucción y muerte para su vida. Y el punto crucial de su destrucción fue el no arrepentirse. Porque hay un periodo en el cual uno todavía tiene como esas ganas de decir, he hecho mal, las cosas no han sido lo mejor, pero voy a volver a buscar de Dios. Pero hay personas que ya llegan y pasan ese punto, el punto de no retorno, y empiezan a destruir su ser interior, su vida integral. Por eso están estos textos, por eso están estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que sepamos que sí, como seres humanos vamos a llegar, pero hasta el límite. Vamos a pisar fondo. Pero si nosotros mantenemos esa certeza de que hay un eterno creador, sea quien sea su nombre sea dado, porque todos le han dado diferentes nombres, hay un eterno, el todopoderoso, como dirían los sabios, el Ain Sof, el todo y la nada. Siempre vamos a tener esperanza el momento que nosotros mantengamos eso en nuestra mente. Caso contrario, el momento que usted diga no hay nada, no existe nada, es solo el hombre y el hombre es como el Dios de todas las cosas, empezará la decadencia en el ámbito de intimidad con el Eterno. Porque pueden ser muy buenas personas. Oh, sí, sí. Pueden ser muy buenos. Así es, Anita. Pueden ser muy buenos la gente. Pero en su ser interior, su alma,
entró en Gilgul. Algún día les explicaré el Gilgul, no se preocupen. Para entenderlo, entró en infierno, para entender en otras palabras. ¿Sí? Entonces eso es duro, familia. Eso es duro. Aquí Pedro se arrepiente, pero Judas no se arrepintió. No tomó un proceso de cambio de vida. Y aquí nace una pregunta. Usted sabe, yo soy muy preguntador. Y estamos así telepáticamente con Fabricio. Me hace una pregunta telepática y me dice, Isaías, ¿qué pasa o qué sucede si Pedro no se hubiese arrepentido? Oiga, qué buena pregunta. Si Pedro no se hubiese arrepentido en ese instante, probablemente hacía lo mismo que Judas. Probablemente. Por eso él toma una nueva directriz gracias al arrepentimiento. El arrepentimiento, que es metanoia, cambio y transformación de nuestra mente, meta, cambio, noia, nous, mente, transformación de nuestra mente, nos ayuda a entender, sí, me equivoqué, metí las patas, ya Padre, perdóname, pero ahora cambio mi entendimiento y empiezo un nuevo proceso de vida. Acepta el proceso de transformación, la restauración. Así es, mi querido Fabri. Verdad es eso. Entonces, muy bueno conocer que el arrepentimiento, la metanoia, nos puede llevar a retornar al camino de transformación integral. El gran retorno. Y de ahí podemos hacer Teshuvah, que es una manera de arrepentimiento con transformación integral, incluyendo transformación en el sentido de dar lo que se llama una ofrenda especial de arrepentimiento. Eso es Teshuvah. Por eso iban con los corderitos, por eso llevaban a la vaquita, al corderito, la palomita, las efas de harina, etcétera, etcétera. Porque hacían Teshuvah, es decir, entendimos que yo tuve que transformar mi mente y saber que hay oportunidad y esperanza de vida. Y ahora, con ese entendimiento, digo, Padre, mi vida como ofrenda delante de ti. ¿Recuerdan el sermón que habíamos aprendido sobre Génesis 4 con Caín y Abel? Abel es recibido su ofrenda. ¿Por qué? Porque él se presenta como ofrenda de adoración. Ese es el término Gamhu en hebreo. Se presentó él mismo para adoración, como acto de ofrenda de adoración. Gamhu. Entonces, el arrepentimiento me lleva a presentarme como Teshuvah, como ofrenda de adoración. Y eso es lo que va a pasar con Pedro más adelante. Él se arrepiente, cambia su mentalidad y empieza un nuevo proceso de vida. Oiga, cómo pasa el tiempo, ya ha sido las 8:09. Pero como llegué un poquito tarde, veamos esos 2 versos del 27, ya. Echémosle ganas. Aunque aquí viene todo un proceso histórico para entender 2 versos. No importa. Les voy a dar así poquito para la próxima semana darles todo completo. Dice, venida la mañana, o sea que ya cuando cantó el gallo como que estaba de madrugada, aunque yo tengo aquí un vecino que parece gallo o gallina, no sé, y ese bendito gallo o gallina 4 de la mañana canta, y todavía no sale pues todavía el sol, ¿qué? Aún no amanece.
pero ahí le escucho a veces, no sé si es gallo o gallina, pero ahí canta. Entonces, ya estaba amaneciendo y dice, venida la mañana, fíjense lo que dice, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. ¿Qué hicieron? Entraron en consejo, o sea, se reunieron en el famoso Sanedrín. Ah, entonces ahí está la reunión del famoso Sanedrín. Oiga, qué interesante. Entran en consejo y todos empiezan a hablar una sola cosa. ¿Qué hacemos con Yeshua? ¿Qué hacemos con este hombre que dice ser el Mesías, el Mesías prometido? Y todos estaban intentando entregarle a la muerte. O sea, dice el texto, para entregarle a la muerte. No dice que solo unos querían que muera. Aquí aparece el término panta, que hace referencia a todos, pero no la totalidad de los judíos, sino solo los que están ahí reunidos, es decir, los del Sanedrín. ¿Ya? Entonces ellos, solo ellos querían matarle. Ya está declarado, van a matarle al Mesías. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Y por qué entra Poncio Polito ahí? Digo, Poncio Pilato. ¿Por qué tiene que entrar él? ¿Recuerdan lo que les había comentado cuando arrancamos el 26, el capítulo 26? Que primero, los saduceos tenían ese convenio con el Imperio Romano. ¿De qué? De tener ese cuidado de que no se levante un Mesías, porque si se levantaba el Mesías, empezaban las revueltas en Jerusalén y obviamente el Imperio Romano venía con todos sus ejércitos y chao, los saduceos. O si del otro lado se levantaba el Mesías, también el Mesías venía del linaje Yehudín judío, porque venía de la tribu de Judá. Entonces tenía que el Mesías manifestarse y era rey. Y al ser rey, como rey judío, ¿a quién iba a poner como sumos sacerdotes? Ya no a los de la línea de Sadoc, porque ellos se autoproclamaron de línea de Sadoc, sino de la línea de Leví. Entonces, sácate también. O sea, por un lado no podían permitir al Mesías porque el Imperio Romano les dejaba sin chamba, y por otro lado tampoco podían permitir al Mesías porque si aparecía, también se quedaban sin chamba. En conclusión, ellos tenían que hacer alianza política. ¿Y cuál era la única alianza más fuerte que tenían? Con el procónsul, los romanos. Y por eso lo atan y dicen, este se está autoproclamando el Mesías y el que lo puede juzgar es un procónsul. Qué interesante, ¿no? También es porque no podía dar una orden de muerte, solo los romanos podían hacer eso. Dentro de el periodo tiempo que estaban, la Pascua, ellos no podían hacer nada, no podían castigarle, no podían juzgarle, no podían matarle. Por eso tiene razón, Anita, excelente, excelente. Tiene toda la razón en ese ámbito. Entonces, se lavan las manos. Y fíjense, muy interesante, gracias por topar ese punto. ¿Cómo le matamos a él sin que sea mártir? Número uno. ¿Cómo le matamos a él
sin ensuciarnos las manos, porque estamos en Pascua. ¿Cómo le matamos a él? Ajá. Vamos a decirle a Poncio Pilato, este se autoproclama el Mesías, así que véngase, matémoslo. Y así nosotros nos lavamos las manos. Pero a la final, ¿quién se salió lavando las manos? No fueron los judíos, en este caso los de línea saducea judía, sino era Poncio Pilato, que eso lo vamos a ver más adelante, la próxima semana, bueno, no, en 15 más o menos estaremos viendo eso, o si la próxima semana nos da el tiempo, aunque hay mucha tela por cortar, con Judas de Iscaria. Próxima semana vamos a estar hablando de Judas, para que me digan, no Judas, Pedro. Vamos a estar hablando sobre quién era este personaje, cuál es su línea, cómo se desarrolla todo ese proceso para llegar al punto de matarse. Vamos a ver no solo ámbitos históricos, sino también ámbitos sociopolíticos, pero también ámbitos psicológicos. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis muy interesante en este ámbito de cómo influyó en Judas varias cosas para hacer lo que él hizo. Usted se va a dar cuenta de algunos detalles y ojo, a veces nosotros actuamos como Judas. Suena duro, así que no se pierda la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Nos vemos la próxima semana para seguir disfrutando del análisis del texto sagrado en el contexto histórico crítico. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a darle gracias a nuestro Padre Todopoderoso. Y vamos a pedirle a Anita que nos guíe en oración. Mi querida Anita, guíenos en oración para finalizar este tiempo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias, Padre amado, porque tú cada día nos hablas, Señor, y nos permites tener esta transformación en nuestra vida, Señor amado. Ayúdanos a cada día poder renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, Padre Santo, y que seas tú el que hable más fuerte, Padre amado, que las personas puedan ver alrededor nuestro quién eres tú, Señor, sin esa necesidad de necesariamente estar hablando, sino que con nuestros actos, Señor amado, se puede escuchar más alto quién eres tú. Bendito Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, porque se toman este tiempo de escuchar tu palabra, Señor amado, dejando todas ocupaciones, Señor, familia, preocupaciones, incluso Padre Santo, y tienen este tiempo. Gracias yo te doy, Padre, y te pido que seas tú acompañándonos en todo tiempo, en todo momento, Padre Santo, hasta la fecha que nuevamente nos volvamos a encontrar. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, amada familia.